Assalamu alaikum wa rahmatullah. Empezamos hoy, inshallah. Continuamos con unas palabras del Imam Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Y continuamos hoy con unas palabras de sabiduría del Imam Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah. Estas palabras son unas palabras en las que él mismo hace como una autorreflexión y nos explica cómo intenta hacer una autocorrección de sus propios errores, de los errores que él se ha llegado a dar cuenta que tiene mediante esa reflexión. Y esto nos lo manda ahora la Ustada haciendo referencia a continuación de la última clase que tuvimos sobre los principios extraídos de los versos coránicos. Y el último versículo, uno de los últimos versos o ayas que vimos fueron del Sura Al-Qiyamah, donde decía que la persona sabe lo que está haciendo, ¿no? Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. El ser humano va a ser, testigo contra sí mismo, ¿vale? Todos los órganos de su cuerpo, todo su cuerpo en sí dará testimonio de lo que hizo en vida. Y walau alqa ma'adira, e intentará excusarse en vano, intentará dar excusas sobre lo que ha hecho, pero esto será en vano. Entonces ahora, como este fue uno de los últimos versículos o ayas que estudiamos en la clase pasada, ahora la Ustada ella estaba leyendo sobre esto, ¿no? Haciendo también, pues entiendo que reflexionando sobre lo que nos ha enseñado, y se encontró con estas palabras del Imam Ibn al-Hazm al-Andalusi, rahimahullah, donde él mismo está haciendo esa retrospección, ¿no? Como se dice, ese análisis de sí mismo, ¿no? Con respecto a estas ayat. Y nos decía la Ustada eso, que había leído las palabras de este Imam, rahimahullah, y que le habían parecido unas palabras muy bellas y que las quería compartir con nosotras. Y dice, ¿qué es lo que dicen estas palabras? Dice el Imam Ibn al-Hazm, dice, me di cuenta, llegué a entender que tenía muchas faltas en mí mismo. Fui consciente de mis faltas, de mis errores. Por lo tanto, me mantenía esforzándome, tratando de deshacerme de ellas, tratando de deshacerme de estas faltas, para arreglarme a mí mismo, para ser capaz para mejorar, ¿no? Y dice, ¿cómo? Dice, pues esto fue a través de la lectura y la reflexión sobre la vida y sobre los textos de los profetas, alayhimus salam jami'an, sobre los dichos de los profetas, sobre los dichos de las personas de conocimiento, de los sabios. Dice, solía reflexionar sobre las palabras de la gente de conocimiento, las palabras de los mensajeros. Reflexionaba también mucho sobre los modales, sobre el adab de los mensajeros. Dice, del adab al-nafs, el adab del alma, de la persona en sí mismo, ¿no? Dice, porque primero debemos de arreglar las faltas en nuestro ser, debemos de arreglar los modales o mejorar los modales en nuestro nefs para después poder también arreglar nuestro trato, ¿no? con las demás personas. Pero
lo primero debe de ser arreglar nuestro nefs, nuestra propia alma, nuestro corazón, antes de arreglar la forma con la cual tratamos a los demás. Así que dice que estuvo leyendo en cómo reparar, en cómo arreglar el adab, los modales del nefs. Y empecé en el esfuerzo, empecé a esforzarme por curar mi nefs. Y por eso él tiene una risala, que digamos como si fuera un libro, que se llama Mudawatah an-Nufus. Y quiere venir a decir algo así como cómo tratar y curar el alma, ¿vale? O tu alma, o las almas. Después él dice que... un momento. Después él dice, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala me ayudó con su guía y me concedió el éxito de ser capaz de arreglar muchas de estas faltas. Alhamdulillah. Después él dice que va a compartir con nosotras, el imam Ibn al-Hatham al-Andalusi, rahimahullah, dice que va a compartir con nosotros o con las personas que han leído ese libro algunas de las faltas sobre las cuales trabajó, sobre las cuales tuvo que trabajar tuvo que esforzarse para arreglarlas. Y dice la usted, ¿por qué? Pues porque quizás alguien pueda beneficiarse de ello. Entonces decía el imam Ibn al-Hatham, decía, por lo que os comparto, por lo que ahora os estoy compartiendo, por lo que os comparto, ahora quizás alguien se pueda beneficiar y alguien se pueda guiar. Y esto es algo que es muy gentil de su parte, nos decía la usted, subhanallah. Dice, porque pienso que el objetivo que este imam tenía era el beneficiar a la gente lo más posible. Era el ayudarnos a enfocarnos, a ser abiertos con nosotros mismos, a admitirnos, que debemos de admitamos todos que tenemos faltas, que estamos llenos de faltas, estamos llenos de fallos, estamos llenos de errores. Y hay que admitirlo para poder comenzar a trabajar en estas faltas, para poder esforzarnos en rectificar y en arreglar estas faltas. ¿A través de qué? A través de las palabras del Corán, a través de las palabras de la Sunna, los dichos de los sabios, el tafsir, etcétera, etcétera. Necesitamos, de verdad, trabajar duro en arreglar y corregir estas faltas. Sobre esto nos decía el imam Ibn al-Hatham, rahimahullah, en árabe, dijo, minha kanahu fi rida au ifratun bil ghadab. Dice, y esto es algo precioso, nos decía la usteda. Es algo precioso y es algo que creo que muchos de nosotros tenemos estas faltas. Y esto viene a significar el amor excesivo y el enfado excesivo, ¿vale? Dice que cuando amas a alguien, lo amas demasiado. Es un amor en demasía, que das demasiado, que te confías mucho en esta persona, que eres demasiado apremiante, eres muy excesiva en expresar tus sentimientos, siempre quieres estar con esta persona en todo momento, no te quieres separar de esta persona, ¿cómo se dice en español? Quieres pasar todo el máximo de tiempo posible con esta persona, ¿vale? Es el exceso en amar a una persona, ¿vale? Ifratun firrida, ¿vale? Es au kalaf firrida, es como el exceso, ¿vale? El exceso de amor, el exceso de el exceso de amor o la complacencia con una persona, ¿vale? Si amas a una persona, la amas en demasía, la amas demasiado. Y luego dice también por el contrario, wa ifratu fil ghadab. Dice, cuando te enfadas con alguien, te enfadas realmente, con un enfado excesivo. Te excedes en tu enfado. Dice, esto es lo que estaba diciendo él de sí mismo, el imam Ibn al-Hatham. Dice, demuestro mi enfado con reacción. Mi reacción es una reacción muy severa. Así que continué trabajando en esto. Continué trabajando en esto, tratando de purificarme a mí mismo, hasta que fui capaz
de parar de reaccionar con ira. Fui capaz de parar de reaccionar con enfado contra la gente. Cuando me enfadaba, fui capaz de no demostrarlo. Dejé de demostrar mi enfado, dejé de mostrar mi enfado en momentos de enfado. Dejé de mostrar mi enfado por completo, alhamdulillah, ni con palabras ni con actos. Así que dejé de decir o de demostrar mi enfado a las personas. Y dejé también de demostrar actos que demostraran mi enfado, aunque ya no fuesen palabras, sino los actos también. Y alhamdulillah esto me frenó a mí mismo, fui capaz de frenarme a mí mismo de tomar venganza, la cual no me estaría permitida tomar. Y esto era algo demasiado duro para mí, esto era algo extremadamente duro y difícil para mí. Era algo que llegaba a ser doloroso y quizás me traía, me hacía enfermar. Me causaba algún tipo de enfermedad, me costaba tanto que me llegaba a poner enfermo. El contener mi ira, contener mi respuesta, mi venganza. Dice, esto era algo realmente difícil para mí. Y todavía, dice, bueno, en cuanto a la parte del amor, del expresar amor, dice, todavía no he sido capaz de curarlo. Dice, no he sido capaz de repararlo. Dice, así que, en vez de enfadarme con mí mismo, me he reconciliado conmigo mismo, con mi persona. He intentado ser un poco misericordioso con mi persona. Y me digo a mí mismo, bueno, pues no hay problema, ¿no? Me perdono. Me perdono. ¿Y por qué? Te perdono, Nefs. ¿Por qué? Pues porque mi persona me dice que si dejo de expresar mi cariño, mi amor, mi gratitud, mi aprecio, si dejo de expresar todo esto hacia los demás, esto puede llegar a ser como una tacañería, podría llegar a ser mísero. Dice, entonces le dije a mi corazón que bueno, que vale, que puede ser, que puede ser así, ¿no? Ya que el no mostrar este amor a alguien también como que puede llegar a ser como una tacañería o el ser agradecido también, el no ser, digamos, agradecido con los demás. Entonces, él prefería ser, digamos, dar amor en exceso que el convertirse o el pasar a ser una persona tacaña, mísera en el aspecto del amor, ¿vale? Alhamdulillah. Y este es el primer asunto que trata. Y ahora nos trata otro asunto o otro fallo que él se vio en sí mismo, que dice, en segundo lugar, algo extremadamente importante, hermanas, nos decía usted, y wallahi que es muy importante, dice, es el tener un gran sentido del humor. Dice, hay personas que tienen la habilidad de hacer gracia, de hacer bromas, tienen un buen sentido del humor. Así que, pero esto a veces puede llegar a no ser, digamos, beneficioso o no sentarle bien a todo el mundo. A lo mejor hay personas que no les llega a sentar esto bien, ¿vale? Entonces dice, ¿cómo puedo curarme de esto? ¿Vale? Entonces, respecto a esto, dice, me digo a mí mismo que nunca, jamás bromearé con una persona, nunca utilizaré mi sentido del humor para bromear acerca de una persona o con una persona mientras yo esté nombrando algo que a esta persona le perturbe o le haga sentir mal, que le haga enfadar. Dice, nunca molestaré a nadie con mi sentido del humor o con mis bromas. Y tenemos que ser muy cuidadosas con esto, nos decía la Usteda, porque a veces somos capaces de hacer un comentario a una persona y a lo mejor resulta muy divertido y muy gracioso. Pero ¿qué pasa? Que estas palabras pueden herir a esa persona. O que la persona no se sienta feliz con ello, ¿vale? Ya sea que lo demuestre o no nos lo
demuestre, pero a lo mejor le estamos haciendo daño a esa persona, y esto puede llegar a ser un tipo de bullying, at-tanamur en árabe, el burlarse de la gente. Así que, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo tener un cuidado especial hacia los sentimientos de los demás? Pues él se dijo para sí mismo que nunca jamás dirá una palabra o hará un comentario usando el sentido del humor, pero que pueda herir a una persona, ¿vale? Así que, sin embargo, sí que me perdoné a mí mismo, dice, otra vez. Me di cuenta de que a lo mejor estaba intentando hacer algo más de la cuenta. Me perdoné a mí mismo a lo que respecta al sentido del humor. Dice, ya que pienso que sí que está bien tener sentido del humor y está bien bromear de vez en cuando. Dice, ¿por qué? Porque esto, el intentar no burlarse o no reírse o no hacer comentarios de la gente, dice, esto no debería de pararme o no debería de hacer que me aísle de la gente, ¿vale? Y tampoco debería hacerme ver ante los otros como una persona arrogante, el que no tenga sentido del humor, el que no sonría de vez en cuando, el que no haga una broma de vez en cuando. Dice, esto puede dar una impresión ante la gente de mí de ser un arrogante, una impresión de arrogancia. Así que alejarse de cualquier tipo de arrogancia, para alejarme de cualquier tipo de arrogancia, me permito a mí mismo el sentido del humor y el hacer de vez en cuando estas bromas, pero con la condición de no herir o enfadar a ninguna persona. Dice ahora, el exceso en es una palabra que no llego a descifrarla, como si fuera odio, el sentir odio o el sentir malestar con alguna persona, con alguien que a lo mejor no ha sido justo contigo. Entonces, dice, con la ayuda de Allah pude superarlo y ocultarlo. Y fui capaz de no mostrarlo y manejarlo, y manejar este sentimiento dentro de mí sin enseñarlo, sin mostrarlo. Pero él dice que ese sentimiento de odio o de disguste, o de que alguien no te llegue a gustar, no te llegue a... Pues a lo mejor alguien que te ha hecho algo malo, que sí, le puedes perdonar, digamos, pero que se queda ahí un sentimiento en el corazón como que esta persona como que me ha hecho algo malo y todavía no es odio, pero le tengo ahí como un resentimiento, digamos, resentimiento, ¿vale? Dice que no pudo librarse de él totalmente, ¿vale? Que se libró de él, se libró de el mostrarlo, pero ese sentimiento todavía le quedaba dentro de él, ¿vale? Y que no era capaz de ser amigo de alguien que demostró una enemistad obvia hacia él, o que le hizo algún daño, ¿no? Dice, así que cualquiera que demuestre una enemistad clara en tu contra, una enemistad obvia hacia el imam Ibn Hazm, dice, él no era capaz de ser amigo de esta persona nunca más. Así que él controlaba este odio, esta mala sensación, este mal sentimiento, digamos, por la otra persona, pero sin embargo no era capaz de ser su amigo. Dice, y esto es algo que contiene mucha sabiduría. Dice, porque no se nos, como musulmanes que somos, no se nos pide, no se requiere de nosotros el que seamos amigos de todos los musulmanes. Dice, puedo, por ejemplo, si tengo una amiga y esta amiga me doy cuenta y pienso que no es adecuada para mí, para ser mi amiga, dice, pues dice, vale, no tengo por qué hacerle boicot, ni por qué meterme con ella, ni por qué hacer ninguna cosa mala, pero sin embargo tengo el derecho de no tomarla como amiga, es mi derecho. Pero cuando la veo, pues sí que le digo salam aleikum, ¿qué tal? Todo bien, ya está, ¿no? Hasta ahí, jalas. Y este es el límite. Dice, no hay nada más. Dice, después,
él dice que no tiene malos pensamientos, es decir, que no piensa mal de la gente o que no espera el mal de la gente. Por lo que dice que algunas personas piensan que pensar mal de las personas es siempre una falta. Dice que esto no es correcto. Sin embargo, a veces necesitamos ser lo suficientemente inteligentes y no confiar en todo el mundo, excepto si esta desconfianza o mal pensamiento no está permitido en el Islam. El que uno piense algo malo de alguien sin que le haya mostrado ningún indicio para ello, ¿no? O si es algo detestable en el trato con los demás. Dice, porque esto es algo detestable en el trato con los demás. De forma que el imam Ibn al-Hazm dice, esto es de ser firme, el no, digamos, no confiar al 100% en todo el mundo, es de ser sabio, de ser firme, de ser, digamos, astuto, ¿no? Por lo que puedo encontrar a alguien que pueda parecer sospechoso, puede ser que a lo mejor encuentro a alguien que sea sospechoso o algo parecido. Entonces necesito tomar esto como algo serio y no confiar en esta persona si hay alguna interrogación respecto a ella, ¿no? Si, por ejemplo, te dicen, pues lleva cuidado que esta persona dicen que es un ladrón, por ejemplo, pues es normal que si está cerca de esa persona, pues no le dejes el bolso al lado, ¿no? Eso es algo normal. Pero si, por ejemplo, ves a una hermana normal que no la conoces de nada y te dicen, y nadie te ha dicho nada sobre esta persona y a ti te da miedo porque piensas que te va a robar, pues eso a lo mejor no sería correcto, ¿vale? Pero lo contrario sí, cuando tienes un indicio, tienes un porqué, eso sería diferente. Y ahí pues sí que habría que tomárselo en serio e intentar parar ese posible mal, ¿no? Y no confiar en esa persona, ¿vale? Pues eso, pues cuando haya luego algún indicio, pues que no se debería de confiar en esa persona y bueno, pues que sería algo normal esto, ¿no? Que no es como la gente dice que hay que pensar bien de todo el mundo y hay que siempre esperar el bien y pensar el bien, sino que cuando hay indicios para no pensar el bien, pues que no hay nada de malo en ello. Dice, hemos visto varios ejemplos de cómo él, Rahimullah, trabajaba para sí mismo, para corregirse a sí mismo. Y después, finalmente, dice unas últimas palabras preciosas. Dice, dice para las características o los adjetivos, las características para las transgresiones, o ser un transgresor, un arrogante, un envidioso, un mentiroso, un falso. Y para todas estas características, las transgresiones, la arrogancia, la envidia, la falsedad, la mentira, el engaño, la traición, dice, alhamdulillah, nunca supe nada de esto, alhamdulillah, esto nunca estuvo dentro de mí. Sin embargo, no debo ser elogiado por ello, sino que es porque Allah subhanahu wa ta'ala me creó de esta manera, de forma que odio todas estas características anteriores. Dice, entonces, este es el modo en el que Allah me creó, a mí mismo. Dice, Allah me creó de forma que estas características van en contra de mi carácter. Y me hizo odiar el envidiar, el mentir, el traicionar. Y alhamdulillah, nunca supe nada de esto en mi vida. Así que tengo que alabar a Allah subhanahu wa ta'ala por haberme creado de esta manera y por haber hecho que mi corazón no esté contento con estas características. Y alhamdulillah, estas fueron algunas palabras del imam Ibn al-Hazm. Nos decía la usted que quería compartirlo con nosotras y que para que lo tengamos como una idea, como un recordatorio y para que quizás lo podamos tomar como un ejemplo y podamos empezar durante estos días de Ramadán que nos quedan, inshallah, y continuar, inshallah, a lo largo de nuestras vidas, el implementar, el reflexionar, el
en lo que estamos haciendo mal, qué errores tenemos, qué faltas tenemos, qué debemos de cambiar y que podamos, inshallah, empezar a arreglarlo. Y hasta aquí la pequeña clase de hoy, el pequeño audio de hoy. Y continuamos, inshallah, pronto. Allah lo haga de beneficio para todas nosotras, nos ayude a darnos cuenta, a localizar nuestras faltas y poder trabajar para enmendarlas, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.